Continuamos con las clases prácticas de fundamentos de las comunicaciones. Hoy vamos a ver la práctica 4 de introducción a las comunicaciones digitales. Vamos a ver el ejercicio 1 que se titula ruido de cuantización. En este ejercicio que se resuelve por MATLAB, lo que vamos a hacer es digitalizar distintas señales utilizando un esquema PCM como el que vieron en la teoría, y lo que vamos a analizar son las propiedades del error de cuantización que se obtiene en cada uno de los casos para analizar los modelos estocásticos que le asignamos. En el primer caso tenemos una señal x de t, que es un proceso aleatorio gaussiano y tiene un ancho de banda W igual a 100 kHz, y nos dice que este se muestrea con una frecuencia de muestreo de 1 mega, que corresponde a un tiempo de muestreo de 1 microsegundo, y se cuantiza en m niveles. A la izquierda, a modo de ejemplo, vemos una realización de este proceso, y a la derecha obtenemos lo que sería la señal a la salida del cuantizador utilizando 4 niveles y muestreada, como dijimos, cada 1 microsegundo. Lo que podemos ver acá es que, como la señal de entrada tiene media nula y distribución gaussiana, los niveles más cerca del 0 son más probables, pero en los casos en los cuales la excursión es lo suficientemente grande, se toman los otros valores a la salida del cuantizador. Lo que vamos a analizar ahora es cómo queda el error de cuantización con esta representación. Como sabemos, el error de cuantización va a ser la diferencia entre el valor que toma la señal en el instante de la toma de muestra y el valor o el nivel de la señal cuantizada en ese instante. Y sabemos que bajo ciertas condiciones a esta secuencia, que como vemos es una señal de error, pero la idea es modelarlo como si fuera un proceso de ruido, entonces por eso lo llamamos ruido de cuantización, y como decimos, en ciertas condiciones lo podemos modelar como una secuencia no correlacionada y con distribución uniforme entre menos s sobre 2 y s sobre 2, donde s es el paso entre los niveles. Volviendo al ejemplo que mostramos recién, donde acá teníamos la señal de entrada y acá la señal cuantizada, cuando hacemos la diferencia lo que obtenemos es la señal de error, y vemos que efectivamente está contenida entre estos valores de menos s sobre 2 y s sobre 2, pero a priori no podemos decir nada sobre su correlación muestra a muestra ni sobre la distribución, así que para eso vamos a estimarlo. Las condiciones bajo las cuales el error de cuantización puede ser modelado como no correlacionado y con esta distribución las vieron en la teoría y son las que repasamos acá. La señal tiene que variar rápidamente en relación al tiempo de muestreo. El número de niveles permitidos tiene que ser grande, que es este valor m que nosotros decimos, y eso es lo mismo que decir que el paso s sea chico comparado con el rango dinámico de la señal. Por otro lado, que no exista coherencia entre la frecuencia de muestreo y alguna de las componentes de la señal, que eso quiere decir que la frecuencia de muestreo no sea un múltiplo de alguna de las componentes de la señal. Y por otro lado, que no se produzca saturación, es decir, que si nuestro conversor está preparado para niveles de entrada, que la señal no lo supere. En este ejercicio lo que vamos a ver son las primeras 3 condiciones, pero tranquilamente ustedes pueden hacer las modificaciones para ver cuál es el efecto de la saturación también. Lo único que tienen que hacer es limitar la señal de entrada. Acá no vamos a estar limitando la señal de entrada, así que no vamos a ver este efecto. Pero ahora vamos a analizar los otros 3. Entonces, primero veamos qué pasa con esto de que la señal tiene que variar rápidamente. Veamos acá estos 4 diagramas en los cuales tenemos, como vimos al comienzo, una realización de este proceso continuo en azul, que acá lo único que estamos haciendo es una realización más cortita, que es de 30 microsegundos, cuando la anterior era de 1 milisegundo. Y superpuesto vemos cuáles son los niveles que va tomando la señal cuantizada a la salida de nuestro conversor. Fíjense que acá tenemos m igual a 4, así que tenemos estos 4 niveles, y en estos 30 microsegundos simplemente está tomando el de 0,25 o el de menos 0,25 dependiendo del signo de la señal. Como dijimos, esta señal tiene un ancho de banda de 100 kHz, que es lo que podemos ver acá, es la densidad espectral de potencia de la señal de entrada. Y lo que vemos graficado acá es precisamente el error de cuantización, que es, en este caso, es la diferencia de nuestra señal de entrada, la azul, con las muestras de la señal cuantizada a la salida del conversor. Y como vemos, tienen esta forma. Y acá lo que vemos es
la densidad espectral de potencia de nuestra secuencia de ruido. Que esto nos va a estar diciendo si esta secuencia de ruido va a ser correlacionada o no. Sabemos que si esta densidad espectral de potencia es plana, de la misma forma que lo que es el ruido blanco, bueno, entonces sabemos que en tiempo eso significa que tiene una función de autocorrelación igual a una delta. En este caso una delta de Kronecker porque son secuencias. Entonces, si vemos que nuestra densidad espectral de potencia no es plana, entonces podemos decir que al revés, la señal va a estar correlacionada. ¿Qué es lo que está sucediendo en este caso? Fíjense qué es lo que sucede. Las variaciones de la señal son tan lentas que entre una muestra y la siguiente, el error, fíjense que como vemos el error, la diferencia entre el valor que toma la muestra y el valor de la señal, son parecidos, están correlacionados. ¿Por qué? Porque la variación de la señal entre una muestra y la siguiente no es lo suficientemente rápida. ¿Eso qué quiere decir? Que los valores de error dentro de un mismo intervalo de tiempo van a ser medio parecidos. Entonces, si calculamos estadísticamente en promedio, lo que terminamos viendo es que están correlacionados. Eso va a ir cambiando a medida que la señal, fíjense que nosotros que estamos si ven el código de MATLAB, lo que hacemos es por un lado generar una señal a un proceso de ruido gaussiano de media nula y varianza 1, y después lo que hacemos es filtrarlo al ancho de banda que nosotros queremos. Entonces, lo que podemos hacer es ir aumentando el ancho de banda al que nosotros lo filtramos para ver qué sucede con señales de ancho de banda mayor y ver variaciones más rápidas. Entonces fíjese que si aumentamos el ancho de banda de la señal de entrada a 150, ahí ya vemos que empieza a haber más variación entre los valores de la señal entre muestras consecutivas, al punto de que los valores del error de cuantización empiezan a ser cada vez más distintos entre sí. Vemos que por momentos sigue las variaciones de la señal, pero es mucho más variado que en el caso con un ancho de banda igual a 100 kHz. Si seguimos aumentando el ancho de banda de la señal, vamos a tener variaciones cada vez más rápidas, y ya vemos que para unos 250 kHz de ancho de banda, ya lo que vemos es que el error que se produce de cuantizar una señal de este ancho de banda con estos 4 niveles, ya empieza a parecerse una secuencia no correlacionada. Más allá de que la señal no es blanca todavía, no es que las muestras están completamente descorrelacionadas entre una y la siguiente, porque vean que no es blanco el proceso de entrada, pero sí el ruido, fíjense que ya el error de cuantización empieza a ser bastante distinto entre una muestra y la siguiente. ¿Por qué? Porque la señal llega a variar lo suficiente como para que dentro de un mismo intervalo el error sea bastante variado y además que salte de un nivel a otro rápidamente. Cuando hay saltos de nivel, ahí sí los valores de error cambian mucho y ya se puede considerar que no están correlacionados. Entonces fíjense que ya para un ancho de banda de 250 kHz esto es prácticamente plano y la secuencia ya prácticamente no correlacionada. Obviamente si seguimos aumentando, este efecto se acentúa. El caso extremo es ya cuando la depth de la secuencia muestrada es blanco, entonces obviamente los valores del error de cuantización también van a ser blancos. Esto mismo, entonces ahora ya sabemos que si aumentamos, si el ancho de banda de la señal es suficientemente grande, o sea, si las variaciones de la señal son lo suficientemente rápidas, la secuencia de ruido va a estar no correlacionada. ¿Qué pasa con la distribución? Pasa algo similar, porque si se fijan, los valores que va tomando cuando la variación es lenta dependen mucho más de la distribución de la señal de entrada que otra cosa. Fíjense que prácticamente está siguiendo los valores de la señal de entrada con ciertas discontinuidades. Eso hace que la distribución de mi error de cuantización o de mi ruido de cuantización se vea afectada por esa distribución de la señal y me queda algo bastante lejos de lo que yo esperaría, que es una distribución uniforme, en este caso entre menos 0,25 y 0,25, que es S sobre 2. Pero a medida que vamos aumentando el ancho de banda y tenemos esas variaciones más rápidas que decíamos, vemos cómo ese efecto se va reduciendo porque precisamente vamos cambiando más rápido de un nivel al otro y el error empieza a dejar de tener valores preferentes, si se quiere. Cuando decimos que la distribución es uniforme, lo que estamos queriendo decir es que dentro del intervalo de menos S sobre 2 a S sobre 2, la probabilidad de que me toque cualquier valor es la misma. Bueno, como vemos, eso es
cada vez más cierto a medida que las variaciones de la señal son cada vez más rápidas. Entonces, como vemos en el caso extremo también, donde W era igual a 500 kHz, acá ya tenemos a lo más parecido a una distribución uniforme entre menos 0,25 y 0,25. Como ven, hay valores que quedan por fuera de ese intervalo. ¿Y esto por qué? Porque es precisamente eso que estamos diciendo de que no estamos limitando la señal. Como la señal a la entrada no está limitada, es un proceso gaussiano, en teoría puede tomar valores infinitos en estas simulaciones que nosotros estamos haciendo. Entonces puede ser que tranquilamente yo tenga valores más arriba de 1 y de menos 1. Entonces eso hace que nos dé un error de representación más grande que ese sobre 2. Y eso es lo que vemos acá. El efecto, si saturáramos la señal, que era lo que yo decía que se lo pueden ver ustedes, es que estos valores aparecerían sumados a el error máximo. Entonces terminamos teniendo como unos picos en los extremos de la distribución que nos alejan de este modelo de que tiene una distribución uniforme. Como vemos igual, estos valores son muy pocos los casos y lo vemos con la estimación de la probabilidad. Acá yo estoy haciendo una normalización que es un parámetro que se le puede poner a la función histogram. Fíjense que en el enunciado está puesto hist porque es para las versiones viejas de MATLAB. Si tiene uno nuevo puedo usar histogram y tener estos mismos gráficos que como parámetro se le puede decir que te lo normalice como si fuera una distribución. De forma de que si se integra todo esto te da 1. Si no, recuerden que el histograma, estos valores que te da son las cuentas de los valores que tomó lo que vos estás estimando para tu dada realización. Veamos la segunda condición. El número de niveles permitidos tiene que ser grande, m tiene que ser grande o s chico comparado con el rango dinámico. Entonces, de vuelta, estamos en el mismo caso de hoy en el cual veíamos que con 4 niveles y un ancho de banda de 100 kHz nos quedaba un ruido correlacionado y con una distribución alejada de la uniforme, por esto que decíamos, la señal se cambia muy lento entre muestras y no varía lo suficientemente rápido como para que me cambie de un nivel al siguiente, y eso sabemos que cambiando de un nivel al siguiente se me descorrelaciona rápidamente la secuencia de ruido. En vez de considerar señales que varíen más rápido, como era el caso anterior que vimos que así se terminaba descorrelacionando el ruido, también podemos analizar qué sucede si vamos aumentando la cantidad de niveles, es decir, achicando el paso entre niveles para tener una representación más ajustada de nuestra señal. Entonces fíjense que si ponemos m igual a 8, acá tenemos ahora 8 niveles posibles y vemos que el ancho de banda se mantiene igual. Fíjense que la señal varía igual de lento, pero el hecho de tener pasos más chicos entre niveles hace que haya saltos de nivel donde antes no lo había, y eso me introduce, me descorrelaciona los valores que toma el error de cuantización o este ruido de cuantización. Ya vemos que pasar de 4 a 8 me aplana un poco más la densidad espectral de potencia del ruido de cuantización, pero si seguimos aumentando, ya rápidamente con m igual a 16 quedan completamente descorrelacionados, por lo menos para esta realización, los valores que toma esta secuencia de ruido de cuantización. Y podemos seguir aumentando. Acá yo ya dejo de graficar porque si no se me apelotonaba mucho, pero estoy aumentando la cantidad de niveles, no la grilla. Pero van a ver que, fíjense que este valor pasa a uno intermedio, porque ahora tenemos 32 niveles y podemos ir subiendo hasta 64, 128. Fíjense que también el efecto es que no solo se va descorrelacionando el ruido cada vez más, porque esto está cada vez más plano, sino que además el nivel de esta densidad espectral de potencia se va reduciendo. Fíjense, acá estamos con m igual a 128, que sería fíjense que los valores de error están por debajo de 0,01, mientras que usábamos m igual a 4, fíjense que nos da valores que van a estar, como dijimos, limitados a 0,25. Y eso implica entonces una potencia de ruido mayor. Entonces, como es de esperar, si usamos más niveles, si usamos un paso más chico, o sea, una mayor resolución en el eje Y, bueno, obviamente el error de representación va a ser cada vez menor y la potencia de ruido es cada vez más baja. Fíjense que esto es la densidad espectral de potencia. Lo que nosotros deberíamos hacer sería integrar el ancho de banda de interés, cuál es la potencia de ruido que tenemos, y eso vamos viendo que a medida que aumenta m se va reduciendo.
Y lo mismo sucede con el asunto de la distribución. Fíjense que estamos en el mismo caso que hoy, con W igual a 100 y M igual a 4, teníamos este asunto de que claramente no quedaba uniforme porque estaba muy influenciada por la distribución de la señal de entrada, porque no tenía muchos cambios de nivel, porque variaba muy lento. Ahora, entre muestra y muestra, ¿no? Ahora, si aumentamos la cantidad de niveles, vean cómo ahora se empieza a distribuir de forma más uniforme la probabilidad de que me toque algún valor de error dentro del intervalo posible, que en este caso sería 0,125. Fíjense que ya con m igual a 4 y m igual a 8 ya prácticamente tenemos una distribución uniforme para este modelo, y obviamente si seguimos aumentando la cantidad de niveles es cada vez más parecido a una distribución uniforme ideal. ¿Qué va sucediendo? El soporte de esa distribución uniforme se va haciendo cada vez más angosto y está cada vez más alto. Acá porque van cambiando los ejes, entonces parece que es siempre la misma, pero en realidad se está haciendo cada vez más angosta y cada vez más alta. Fíjense que con m igual a 4 iba de 0,25 a menos 0,25 y tiene esta altura, y a medida que vamos subiendo la cantidad de niveles, ya con m igual a 32, esto va un poquito arriba de 0,03, menos 0,03 y tiene una altura de 16. Y se sigue acentuando con la cantidad de niveles. Así que, como vemos también, tener una cantidad de niveles muy bajos va a hacer que nos alejemos de este modelo de distribución uniforme y ruido no correlacionado. Y ahora veamos la última condición que vamos a ver en esta resolución, que es que no exista coherencia entre la frecuencia de muestreo y alguna de las componentes de la señal. Para eso lo que cambiamos es la señal de entrada. Nos proponen que utilicemos esta sinusoide con amplitud igual a 1 y frecuencia de señal de 10 kHz. Acá fíjense que hay una sola componente en la señal y es esta sinusoide de 10 kHz. A eso nos referimos con las componentes de la señal. Y nos dicen que esto se muestrea con la misma frecuencia de muestreo de 1 MHz y se cuantiza en m niveles. Entonces, de vuelta, acá hacemos una representación de 1 milisegundo de señal y cómo quedaría la señal muestrada con m igual a 4. Fíjense que acá lo que está sucediendo es que estamos muestreando con una frecuencia de muestreo 100 veces más grande que la frecuencia de la señal. ¿Eso qué quiere decir? Que la señal muestreada, si nosotros hacemos x de n sobre fm, también nos va a quedar una señal periódica, porque después de 100 muestras se va a repetir. Estamos mostrando una señal periódica con una frecuencia que tiene una relación armónica con la frecuencia de esa señal periódica. La señal muestrada va a quedar periódica también. Y si la señal muestrada queda periódica y la señal es periódica, entonces el error de cuantización también va a quedar periódico. Y eso lo vemos graficado acá. Fíjense cómo acá tenemos a la señal de entrada en naranja los niveles que va tomando, y como estos niveles los va tomando cada un tiempo de muestreo que es de 1 microsegundo y nuestra frecuencia de muestreo es un múltiplo de la frecuencia de la señal, lo que vemos es que los valores de la señal de error, esta secuencia de error, también son periódicos y son siempre los mismos. Acá tal vez me tienen que creer, pero visualmente se puede apreciar que son siempre los mismos valores los que se toman. Y para verificar lo que podemos hacer es calcular el histograma. Y lo que vemos es que efectivamente hay un valor discreto de valores que toma esta EQDN. Fíjense que hay incluso algunos que nunca se toman en estos bins. Acá también interviene mucho el asunto de cuán angosto se hacen los pasos en el histograma. Pero como vemos, hay claros intervalos donde nunca se toma ese valor. Y hay otros en los cuales se toma una determinada cantidad, que es encima para todos estos valores es siempre la misma cantidad o sea, es la misma probabilidad de ocurrencia. Lo mismo sucede con estos y con estos. Muy lejos estamos de la distribución uniforme que nosotros pretendemos. Ahora, si cambiamos la frecuencia de la señal que estamos muestreando, mantenemos la frecuencia de muestreo 1 MHz, pero cambiamos la frecuencia de entrada, en vez de 10 kHz, a 30 sobre pi, que es aproximadamente 9,54 kHz, lo que tenemos es lo siguiente, que ahora la frecuencia de muestreo no tiene una relación armónica con la frecuencia de la señal. Entonces ahora ya nuestra secuencia muestreada ya no va a ser más periódica. Entonces, al no ser más periódica, tampoco el error de cuantización va a ser periódico. Y de hecho no solo que no va a ser periódico, sino que nunca va a tomar exactamente el mismo valor, porque es una relación dada por un número irracional. Y eso de vuelta lo verifica como el histograma, donde ahora sí vemos que
los valores que puede tomar es un continuo, todos entre menos 0,25 y 0,25, porque vemos que efectivamente el error nunca obtenemos un valor más grande que 1 en esta sinusoide. Y lo que sí vemos es un efecto de que como que se acumulan acá en los bordes. Y eso tiene que ver con qué es lo que sucede en los extremos con esta sinusoide. Es de esperar por la naturaleza de la señal que estamos muestreando. Y este es un efecto que se va reduciendo a medida que obviamente aumentamos la cantidad de niveles. Vean que acá nuevamente se ven estas acumulaciones en estos valores cerca de los extremos, que eso termina siendo que en el histograma, en vez de quedarme uniforme como me queda más por cerca de los valores cercanos a 0, se me generan estos picos. Pero tiene que ver con la naturaleza de la señal que estamos muestreando. Pero lo que sí vemos acá es que ya cortando con esa relación entera entre la frecuencia de muestreo y la frecuencia de la señal, tenemos una distribución continua en nuestro ruido de cuantización. Y a medida que seguimos aumentando los valores, la cantidad de niveles que toma nuestro cuantizador, bueno, se va pareciendo cada vez más a esa distribución uniforme que nosotros utilizamos para modelar. Y por último, vamos a ver que nos pide ver cómo es que queda esto mismo si en vez de tener una señal a entrada de amplitud de 1 volt, como es lo que nosotros esperamos. Nosotros recuerden que diseñamos nuestro conversor analógico digital pensando que nuestras señales tienen un rango dinámico que va de 1 volt a menos 1 volt. Nos dicen, bueno, fíjate qué sucede si entra una de 0,1. O sea, tiene una amplitud 10 veces menor a la que nosotros diseñamos nuestro conversor. Entonces a la salida ahora lo que tenemos es algo que se aleja completamente del proceso de ruido con el cual nosotros modelamos a nuestro error de cuantización. Y eso, por ejemplo, en este caso, con usando m igual a 4, se explica porque, bueno, efectivamente, fíjense que el error, nunca las muestras toman valores bien cercanos a los de la excursión de la señal, porque la señal nunca cruza el eje más menos 0,25, así que como vemos, el error está alejado del 0 y va tomando estos valores de acuerdo a la señal. Fíjense, acá estamos utilizando el valor de frecuencia 30 sobre pi para precisamente que no sea coherente con la frecuencia de muestreo, entonces por eso tenemos valores continuos. Si no, fíjense cómo queda con 10 kHz, que vuelta van a tener esto de que van a ser algunos valores nada más lo que toman y se toman de forma periódica. Y esta acumulación es similar al efecto que veíamos ahí en el caso anterior, en estos casos donde veíamos que se aglomeraban en ciertos rangos, pero bueno, ahora con una forma distinta por esto de cómo está quedando la señal cuantizada debido a la baja excursión de la señal de entrada. Obviamente este efecto va a cambiar si aumentamos la cantidad de niveles y mejoramos la resolución, y uno podría decir que incluso se va pareciendo un poco más a una distribución uniforme, pero ya vemos que con m igual a 128, que es una cantidad grande de niveles para lo que estamos utilizando acá, los valores que estamos comparando, aún así vemos que debido a la baja excursión de la señal, bueno, la distribución no nos queda bien parecida a una señal uniforme como a una secuencia uniforme como hubiese sido si esto tenía la excursión de 1 volt que habíamos visto en la entrada. Bueno, cualquier cosa, el código está en el enunciado y pueden hacer esto mismo ustedes, y si no, lo pueden consultar por el Moodle.